Saludo para todos y para todas. Es para mí un inmenso placer compartir con ustedes los contenidos del espacio académico Resolución de Conflictos. Para empezar nuestro recorrido por lo que tiene que ver con diferentes elementos que conforman la resolución de conflictos como un espacio importante en diferentes procesos de intervención social, vamos a abordar algunos conceptos, elementos que forman parte de cómo se ha venido entendiendo el conflicto en diferentes espacios sociales. Bienvenidos al espacio. Entender a qué nos referimos cuando mencionamos la palabra conflicto, es importante que la pregunta inicial que nos hagamos es ¿qué es el conflicto? Si bien existen diferentes denominaciones de lo que es el conflicto, su definición está mediada precisamente por las características, las condiciones sociales, las condiciones coyunturales, eh, lo referido a temas relacionales en contextos determinados. Particularmente Colombia, nuestro país, está mediado por una situación de larga data de un conflicto armado que se ha perpetuado durante más de 50 años en nuestro entorno y que de una u otra forma ha determinado la forma como nos relacionamos en diferentes espacios sociales y también cómo construimos lenguajes en relación a la forma como vemos la vida y también a la forma como resolvemos algunas discrepancias que se pueden presentar entre nosotros. De esta forma, entender el conflicto, su denominación, la acepción más cercana al mismo, no depende únicamente de las definiciones que podamos encontrar en textos, sino que depende también de las relaciones y del contexto donde nosotros nos hemos desarrollado. En este sentido, la concepción y las actitudes existentes en nuestro entorno con relación al conflicto determinan negativamente nuestro comportamiento en las situaciones conflictivas basados precisamente en las experiencias previas que tengamos frente a él. Por eso es importante empezar a abordar diferentes estrategias, formas, herramientas para buscar una salida pertinente a los conflictos y entender también que el conflicto sugiere transformación y no necesariamente tiene que tomarse desde el punto de vista negativo. En lo afirmado anteriormente, es importante que tengamos que la definición conceptual de conflicto en muchas ocasiones nos va a determinar que el mismo hace referencia desde las creencias populares a algo negativo que hay que evitar, algo relacionado más con desórdenes sociales, con guerra. Para lo cual les invito a que revisemos precisamente el concepto que nos da el Diccionario de Lengua Española de la Real Academia, cuando nos habla de que el conflicto en una primera acepción tiene que ver con combate, con lucha, con pelea, también con enfrentamiento armado o también como apuro en una situación difícil de salida y también como un problema o cuestión en materia de discusión. Hoy en día, sin embargo, consideramos que el conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales, entendiendo que todo conflicto tiene un curso, tiene un desarrollo, un proceso, y de acuerdo al abordaje que se dé puede tener un fin o unas características que puedan considerarse constructivas o destructivas. La cuestión entonces no es eliminar o prevenir el conflicto, sino saber asumir
el conflicto teniendo en cuenta las situaciones, el contexto particular y pensando de forma determinante en que es necesario salir del mismo, teniendo como base que en medio de una situación conflictiva hay diferentes elementos que entran en juego. Tenemos a un grupo de personas que están en interacción, que están enfrentando un determinado proceso en el cual hay intereses, necesidades, hay objetivos, frente a lo que se está presentando una incompatibilidad, una discusión o una diferencia en conceptos, en formas de ver la vida, en formas de ver una determinada situación. Teniendo como base la visión sociológica que nos propone Raymond Schulholz, un sociólogo que ha abordado el tema del conflicto, podríamos decir que todas las sociedades tienen formas de solucionar conflictos. Todas las sociedades han apropiado desde sus tradiciones, desde su propia cultura, formas de cómo solucionar y cómo responder a los conflictos, teniendo en cuenta su propio contexto, teniendo en cuenta sus experiencias, teniendo en cuenta sus tradiciones y también sus formas de generar ajuste social. Por otro lado, entendemos que los sistemas de resolución de conflictos cohesionan a la sociedad y protegen los intereses comunes. Allí podríamos decir precisamente que los conflictos son entendidos actualmente por la sociedad como formas de transformación social y que en el disenso también es posible construir. Por otra parte, es necesario entender que los conflictos a nivel social se toman como formas de control social, se asumen como esos espacios, esos eventos que teniendo que ver con las relaciones que se establecen al interior de un grupo social, determinan también formas de control social. Como profesionales que tenemos que enfrentar diferentes situaciones de la sociedad donde evidentemente se van a dar diferentes tipos de conflictos, es importante también que entendamos que los escenarios sociales en la actualidad nos invitan a entender unas diferencias en las relaciones y nuevos escenarios precisamente en el entender de estas relaciones. Una de las cosas que encontramos o de los elementos que encontramos en la actual sociedad es la individuación creciente, donde muchas personas establecen relaciones también no tan cercanas como lo hacíamos antes, y eso está determinado por el uso de redes sociales, de diferentes formas de cómo se ha globalizado la comunicación y cómo también las formas de comunicación han cambiado en nuestro actual escenario social. Esto también determina que puedan existir algunos niveles de desconfianza en las relaciones, lo que puede de una u otra forma generar también situaciones conflictivas. El concepto de ciudadanía también ha cambiado. Hasta hace algunos años nuestra concepción de ciudadanía estaba ligada precisamente al cumplimiento de deberes en la lógica de la exigibilidad de derechos. Actualmente esas lógicas han cambiado. La ciudadanía se establece con un mayor peso en algunas sociedades en la lógica de los derechos y un bajo cumplimiento de los deberes, lo que también determina situaciones conflictivas. La vulneración de los derechos de todas maneras va a determinar una situación de conflicto, unas situaciones de disenso, de no entendimiento entre las perspectivas de unos y otros. La pérdida de roles sociales, como les decía anteriormente, también determina formas de ver el mundo diferentes. Los roles sociales han cambiado
se han configurado o se han reconfigurado de otra forma, lo que también hace que las personas veamos de forma diferente cómo se comportan unos y otros. Es importante y desde la perspectiva de su formación como especialistas en familia, que entendamos que las nuevas configuraciones familiares ha determinado un cambio en los imaginarios colectivos que teníamos acerca de la conformación de la familia. Y eso también determina que las personas tengan conceptos diferentes en torno a esos nuevos tipos de relacionamiento, a esas formas diferentes de cómo se conforma hoy la familia. Es necesario tener unas visiones específicas frente a cómo la sociedad ha ido cambiando y también aceptando estas nuevas reconfiguraciones familiares. La forma como las personas ven el mundo actualmente también determina que entendamos que debe existir un equilibrio y una consideración diferencial de ciertas características y condiciones particulares de personas que siendo diferentes por sus características en razón de género, de etnia, de condición poblacional, en razón de capacidades, pueden verse sometidas a elementos de exclusión social o a formas de exclusión social, decirlo mejor en este sentido, formas de exclusión social que de una u otra forma determinan y generan conflictos sociales. Como hemos visto, las condiciones para la aparición de un conflicto pueden estar determinadas por diferentes elementos o situaciones como incompatibilidad de intereses, debilidad en los imaginarios colectivos, escasez o falta de respeto mutuo, una deficiente capacidad para el reconocimiento de las diferencias, el desapego a la ley o a las normas, las representaciones sociales asumidas de forma negativa y cuestiones alrededor del poder. Pero también es importante que entendamos que el conflicto tiene, por lo tanto, muchas funciones y valores positivos, que es de donde se enmarcará la posibilidad de la resolución de conflictos. Por un lado, tenemos que entender que el conflicto evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal, social y ayuda a establecer las identidades tanto individuales como grupales. El conflicto en medio de una crisis grupal, en medio de una crisis familiar, en medio de una crisis de pareja, determina precisamente transformaciones y a partir de la resolución esas transformaciones tienen que ser pensando en lo positivo que nos puede ofrecer la presencia de ese conflicto, pensando en esos pasos necesarios que hay que dar para transformar las realidades de las personas. Es importante entonces determinar algunos términos que nos van a llevar a entender cuáles son esos elementos del conflicto y cuáles son las diferencias también entre la definición de conflicto y otros términos que son similares. Vamos a empezar por entender qué son las diferencias. Para esto es importante retomar y entender que las personas somos diferentes desde el momento que nacemos, que las diferencias hacen que la vida sea explícita y particular para las personas. Entendemos también que la diferencia no es una causa de conflicto, pero puede ser una fuente de conflicto. Por eso es importante, es meritorio que entendamos que existen diferencias y que todas las personas somos diferentes en contextos que debemos compartir. Encontramos después el término desacuerdo. Surge
cuando las personas expresan preferencias y prioridades en comparación con las preferencias y prioridades de otras personas. El desacuerdo puede que no tenga consecuencias negativas y puede ocurrir que no haya la necesidad de solucionar un desacuerdo, pero hay ocasiones en que los desacuerdos determinan la existencia de un conflicto. El problema, por su parte, surge cuando los desacuerdos y diferencias tienen alguna consecuencia para al menos una de las partes. Los problemas se pueden evitar, pero generan molestia, en ocasiones generan costos y esto ya determina problemas en las dificultades en las relaciones. Mejor, la vida diaria de la gente sugiere que resolvamos de forma pertinente, de forma oportuna los problemas. Cuando los problemas no son resueltos en el momento en el que se tiene que hacer, tienen el potencial de escalar y entrar en crisis. Y aún ahí tienen posibilidades de resolverse, pero es importante que entendamos que los problemas, entre más rápido sean resueltos, pues hay menos posibilidades de causar daños mayores. La disputa, por su parte, ocurre cuando una parte reconoce ante otra las diferencias. La disputa forma parte de la acepción más pública de lo que puede ser un conflicto llevado a un escenario social. El conflicto seguidamente determina cómo las partes perciben intereses o necesidades que en un principio se ven como incompatibles, sobre las cuales es necesario actuar, sobre las cuales es necesario establecer niveles de reflexión y de análisis de acuerdo al contexto, al momento en el que se estén presentando. Finalmente encontramos la violencia, que es cuando la escalada del conflicto es ya muy alta, cuando es una respuesta a esas situaciones que no han logrado convertirse en un ambiente de sana discusión y de sano disenso. La violencia encontramos que no es solo física, sino que encuentra otras dimensiones ligadas también a lo emocional, a lo psicológico, a lo patrimonial. Y el último punto del conflicto, el más grande, es el concepto de guerra, cuando la violencia ha escalado hasta en convertirse en el método para ganar un conflicto. Seguidamente vamos a asumir el concepto que Mark Howard Ross ha elaborado sobre conflicto teniendo en cuenta las diferentes investigaciones, textos, análisis y reflexiones que este autor ha hecho en torno al conflicto, a las diferencias, en torno a la acepción del mismo en cuanto a la cultura. Para Mark Howard Ross, el conflicto ocurre cuando las partes se hallan en desacuerdo con respecto a la distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan movidas por la incompatibilidad de metas o por una profunda divergencia de intereses. Aquí encontramos varios elementos a nivel de percepción, de conducta, como también de elementos del tipo social que influyen en la presencia de los conflictos. Ahora los tipos y causas de conflicto. Son muchas y variadas las definiciones del conflicto, como les decía anteriormente, y hay diferentes clasificaciones y tipologías que han dado lugar a su estudio. Para la presente clase vamos a tomar las definiciones que Moore ha hecho del conflicto y cómo se le atribuyen diferentes condiciones a los mismos. En primer lugar, encontramos los conflictos de relación, entendiendo que estos se deben a fuertes emociones negativas, percepciones falsas, estereotipos, escasa o nula comunicación, conductas negativas, repetitivas, lo que lleva frecuentemente a entender que pueden haber conflictos innecesarios en los que se incurre aun cuando no estén presentes las condiciones objetivas para un conflicto,
tales como recursos limitados u objetivos que pueden ser mutuamente excluyentes, o sea, que haya divergencia de posiciones. Los problemas de relación muchas veces dan pie a discusiones y conducen a un espiral innecesario de escalada del conflicto de forma destructiva. Seguidamente encontramos los conflictos de información. Se dan cuando a las personas les falta información necesaria para tomar decisiones correctas, están mal informadas, difieren sobre la información relevante o si tienen ciertos criterios discrepantes con otras personas. Algunos conflictos de información pueden ser innecesarios, como los causados por una información insuficiente entre personas en conflicto. Otros conflictos de información pueden ser auténticos en la medida en que no es compatible la información o los procedimientos empleados para que las personas puedan acceder a la misma. Encontramos también los conflictos de intereses. Estos conflictos están determinados por la competición entre necesidades incompatibles percibidas como tales. Los conflictos de intereses resultan cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben ser sacrificadas las necesidades de la persona que no está en acuerdo con ellos. Los conflictos fundamentados en intereses ocurren acerca de cuestiones sustanciales como puede ser el dinero, los recursos físicos, el tiempo, el procedimiento que se está utilizando, por las percepciones también en cuanto al juego limpio, a la participación, al respeto. Entonces es necesario tener en cuenta que en este sentido lo primero que hay que analizar son la forma como las personas que están en conflicto están viendo sus intereses y cómo están fundamentando sus relaciones. Encontramos también los conflictos estructurales que están causados por estructuras opresivas de las relaciones humanas. Johann Galtung, un gran teórico de la teoría de los conflictos y de la construcción de paz, ha determinado muchas reflexiones en este sentido, ya lo que nos ha permitido entender que las estructuras sociales están configuradas por fuerzas externas a la gente y que la escasez de recursos físicos o de autoridad, los condicionamientos geográficos, la distancia, el tiempo, la forma como están organizadas las sociedades pueden determinar conductas conflictivas. Finalmente encontramos los conflictos de valores que son causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores en sí son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas. Los valores explican la concepción que nosotros tenemos de lo bueno o lo malo, lo verdadero, lo falso, lo justo, lo injusto, y valores diferentes que no tienen que causar los conflictos, porque el valor de lo bueno y lo malo es subjetivo a las personas, es subjetivo a la cultura. Lo que puede ser bueno para mí puede que no sea bueno para otra persona o puede que no sea bueno en otra cultura. Nuestros sistemas de valores son diferentes. Las disputas de valores surgen solamente cuando unos intentan imponer por la fuerza un conjunto de valores a otros o pretenden que tengan vigencia exclusiva un sistema de valores que no permite o admite creencias divergentes. Vamos a hablar ahora de los niveles del conflicto. En primer lugar encontramos el conflicto intrapersonal o intrapsíquico. En este nivel el conflicto ocurre dentro de los individuos. El origen de los conflictos incluye ideas, pensamientos, emociones, valores, predisposiciones, impulsos que entran en colisión unos con otros. Dependiendo del origen del conflicto intrapsíquico, dependerá también la forma como se aborda, siendo más un terreno desde la psicología, desde la psiquiatría, entender precisamente este tipo de rupturas y de problemáticas en cada individuo. Seguidamente encontramos el conflicto interpersonal. Este tipo de conflictos ocurre entre las personas
al salir ya de su individualidad, entonces entre la pareja, entre el jefe y el subordinado, entre los amigos, entre los socios de una cooperativa, de una unidad asociativa. La mayoría de las teorías sobre negociación y mediación se refieren a la resolución de conflictos interpersonales. El conflicto intragrupal, que se da dentro de un pequeño grupo. Aquí encontramos entonces los conflictos que se dan dentro de las familias, dentro de las agremiaciones, dentro de clases sociales, dentro de un grupo de estudiantes, por ejemplo. En este nivel se analiza cómo el conflicto afecta la capacidad del grupo para resolver sus disputas y continuar persiguiendo los objetivos que son comunes. Aquí es cuando entendemos precisamente que la crisis, que el conflicto puede potenciar esas transformaciones que lleven al crecimiento grupal, independientemente de la naturaleza del grupo. El conflicto intergrupal, por su parte, encontramos aquí el último nivel del conflicto y se produce entre dos o más grupos, entre dos naciones en guerra, entre el sindicato y los patrones, por ejemplo. En este nivel el conflicto es complicado porque hay muchas personas implicadas y las interacciones entre ellos ya han tenido algunas rupturas que es necesario empezar a sanar. Los conflictos pueden darse entre grupos y dentro de ellos, cuando ya se dan estas dimensiones más grandes del conflicto, cuando ya las brechas entre unos y otros son muy grandes, si bien es difícil de atender, no es imposible llegar a la resolución de los conflictos. Finalmente les dejo un cuadro donde se resumen las tipologías y niveles del conflicto, donde encontramos una relación interesante de cómo los valores, la relación, la información, la estructura de la sociedad, los intereses pueden determinar diferentes tipos de conflicto que van escalando de diferente forma de acuerdo a los ámbitos en los que se presentan a nivel intrapersonal, interpersonal, intragrupal e intergrupal. Es importante que tengamos en cuenta que en todas las tipologías y niveles en los que se presenta el conflicto, la información, los intereses, los valores, la relación y la estructura social cobran una importancia dentro de cada escenario particular que debemos tener en cuenta al proponer procesos de resolución de conflicto, entendiendo que la interpretación que se está dando es disímil en cada uno de los espacios. Yo puedo tener un conflicto similar en una institución educativa, en el grado 9º de la institución educativa, pero va a ser diferente la forma como se lee el mismo si una está en el sector rural y la otra está en el sector urbano, o si la una es más del ámbito de una institución educativa pública y la otra es más de un ámbito privado. Entonces es importante que tengamos en cuenta las diferentes variables y elementos constitutivos de lo social al asumir los conflictos, su análisis, reflexión y también empezar a posibilitar su resolución con el desescalamiento. Para terminar, quiero agradecer todo su interés y motivación por esta primera parte de nuestro espacio de resolución de conflictos. En el próximo video les estaré compartiendo el ciclo del conflicto que conjuntamente con los contenidos que acabamos de ver nos va a servir para participar en nuestra actividad de esta semana.